En esta esencia, por eso lo separé, pues en esta esencia vamos a hacer directamente el taller de la unidad 3. Desarrollar el paso a paso. Espero me colaboren, ¿no? Porque ustedes son los que saben algunos de los elementos que tiene que tener incluido este formulario. Entonces, espero me colaboren ahí en el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la actividad del módulo 3. Voy a dejar de presentarme la grabación. Listo. Y vamos a combinar, a compartir. Ya, me meter de combinar, compartir. Listo. Entonces nosotros estamos en compartir. Bueno, entonces nosotros en este ejercicio vamos a utilizar el taller número 3. Vamos a utilizar ese taller número 3. ¿Vale? El taller número 3. Aquí tengo un ejercicio ya resuelto, donde tenemos los diferentes elementos que vamos a colocar, ¿sí? Como tiene que quedar al final esa ficha médica, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un formulario. Entonces resulta y sucede que siempre pues nosotros hacemos un formulario donde las personas pues tienen que ingresar sus datos y nosotros lo que tenemos que hacerles pues entregarle el formulario y que él nos coloque sus datos. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que partir directamente de una plantilla. Vamos a partir de una plantilla. Una plantilla en la cual obviamente nosotros lo que hicimos fue generar algunos de los elementos. Aquí es interesante porque les enviamos a ustedes ya la plantilla, no es necesario que ustedes coloquen, entonces ustedes acá colocan fecha médica. Si ustedes lo quieren hacer tranquilamente, háganlo. Nosotros ya les hicimos fácilmente aquí, les hicimos una tabla, esto es una tabla. Ustedes agregaron diferentes valores porque cogieron la tabla y entonces le dieron insertar y entonces aquí tenemos dibujar la tabla y entonces colocaron líneas, no sé, y colocaron acá la edad, género, y bueno, desarrollaron ustedes acá una serie de elementos que ya están incluidos, que para nosotros van a resultar ser como la plantilla de trabajo. Sí, o sea, todo lo que nosotros necesitamos, ahí es donde se reúnen los jefes y dicen, esos son los datos que necesitamos. Ahora necesitamos que se haga una, un formulario para que la persona que ingrese coloque sus datos y podamos imprimir su información. ¿Vale? Entonces ya hemos hecho lo hemos hecho de tres formas, ¿no? Lo hicimos en la primera, que fue donde insertamos y entonces insertamos campo. Esa es una. Insertamos campos y entonces cuando usted ingresa al programa, él le pregunta los campos y usted los ingresa y él muestra el documento. La siguiente, pues, es la correspondencia, pues, que utilizamos tablas o existentes o tablas creadas. Y en esta información resulta y sucede que cuando nosotros llegamos, pues, lo que pasa es que esa información no la tenemos, sino se la queremos o se la tenemos que requerir a las personas. Entonces, lo que vamos a realizar es un formulario. Recordemos que para este ejercicio nosotros tenemos que tener la pestaña programador activada. Rápidamente les voy a decir que vamos a archivo, en opciones, aquí donde dice personalizar cinta de opciones, tiene que tener activo la de programado. O sea, activo tiene que tener el chivo, el chulito. No sé, se llama desarrollador, pero nosotros en la mayoría ya se llama programador. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esa asignación, esa pestaña, que es la pestaña programación, tenemos una serie de cintas de opciones. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esa cinta de opciones, nosotros nos solicita que tenemos que hacer los diferentes elementos. Entonces, vamos a combinar algunos elementos. Ojo, no vamos a hacer una macro donde vamos a grabar una secuencia de pasos, sino lo que vamos a hacer es unos controles. En estos controles vamos a tener importancia en controles, que son estos botones que están acá, ¿cierto? Que es lo que vamos a ingresar. Entonces tenemos diferentes. Acá tenemos un control de contexto de texto enriquecido y otro de texto normal. Ya los vamos a ver las diferentes, bueno, los diferentes que hay, el de fecha, bueno. Y vamos a tener muy importante este modo de diseño, porque en el de modo de diseño vamos a empezar a mirar cómo nos está quedando y cómo podemos modificarlo más rápido, porque estamos en modo diseño o en modo presentación.
Entonces vamos a tener las diferentes formas, como lo va a ver el operario y como lo estamos viendo o como lo está viendo el diseñador. ¿Listo? Vale. Eso es lo que vamos a ver y después vamos a ver un poquito esto de las restricciones de la edición, pues para que las personas solo tengan la restricción de la edición. Eso es lo que nos piden en el trabajo. Entonces, nos dice que aquí en el de fecha tenemos que poner una fecha. Vamos a colocar, ojo, porque recuerden que los espacios son importantes, que no nos quede montado ahí. Vamos a darle unos espacios y vamos a decirle que necesitamos colocar unos controladores. Entonces, acá hay un controlador que dice control que contiene control de contenido de selector de fecha. Entonces, sencillamente yo lo único que hago es darle clic y él inmediatamente me saca el controlador, ¿sí o no? El controlador. Entonces, recordemos que yo lo puedo tener en modo diseño o en modo normal. Como me va a aparecer y cómo lo puedo diseñar. ¿Listo? Aquí me coloco unos espacios, tengo los tres punticos. Entonces, donde yo le puedo hacer el diseño. Entonces, recordemos acá. Vamos a valernos entonces de la que ya tenemos acá, que dice fecha. Bueno, la fecha. Entonces, nada, ahí en la fecha nosotros podemos colocar un mensaje. Yo sé que hay algo específico allá. Perdónenme si cambio los valores. Lo importante no es lo que dice, sino cómo realizamos. Entonces, eh, eh, inserte la fecha. O seleccione, porque como nos va a salir una selección, entonces seleccione la fecha. Entonces yo coloqué ese valor, me salí. Ojo, estoy en modo diseño, entonces me aparece así el modo diseño. Si lo coloco, le quito el modo diseño, entonces voy a tener una tabla. Entonces me dice la fecha y me aparece ese elemento. Como no lo tengo en modo diseño, cuando yo haga clic, inmediatamente me va a salir la pestaña de despliegue, donde yo despliego y me va a aparecer mi fecha, donde yo selecciono la fecha y me va a aparecer la fecha. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los tres, esto, como estoy en modo, así me va a quedar. Si yo tengo modo diseño, entonces ya puedo yo aquí diseñar algunos elementos y puedo modificarla, puedo correrla y de hecho tengo los diferentes elementos que son las propiedades. Entonces yo puedo colocar en propiedades y mirar las propiedades. ¿Qué pasa en las propiedades? Cuando yo tengo las propiedades y estoy hablando de un diseño, entonces yo tengo un título, un etiquetado, cuadro de nombre. ¿Cierto? Y tengo aquí que lo que me va a salir, ojo, y tan importante que tengo en el de la fecha, por ejemplo, yo le puedo decir cómo quiero que me salga la fecha. Yo quiero que me salga de esta forma. Acordemos que estamos mirando las propiedades. ¿Listo? Entonces, que mostrar como cuadro de límite, como etiqueta inicial o final, el color, usar, ya esos son cosas mucho más elementales de ustedes y ya ustedes verán. ¿Listo? Entonces acá son las propiedades de cómo quiero ver y le doy a aceptar. Entonces ahí yo ya tengo la fecha y entonces me voy a dar cuenta que si yo la quito de modo diseño, entonces voy a la selección y cuando seleccione la fecha, me va a aparecer miércoles 9 como yo quiero que me aparezca. Entonces ahí me está funcionando. ¿Listo? Entonces está supremamente funcional. Miren, entonces se ubicó ahí, me utilizó un cuadro de campo y ya. Entonces tenemos una fecha. Dense en cuenta que cuando ustedes van a imprimir, no les va a aparecer el cuadro de diálogo, ni el cuadro de despliegue, ni esas cosas, ¿no? Sino les va a aparecer de una vez la fecha. Una fecha que se pudo seleccionar más rápido que escribirla. ¿Sí? ¿Sí? Pero pues obviamente si, espera. Em, Entonces, aquí nosotros lo único que podemos hacerlo es colocarlo directamente como selección, seleccionarlo. No lo vamos a poder editar ni lo vamos a escribir, por eso tenemos y lo colocamos como una edición. Está haciendo una verificación porque alguna vez alguien me preguntó que si podía escribirlo. ¿Listo? Entonces yo lo selecciono. Vale. Entonces, en la siguiente esencia, yo lo que necesito es colocar unos, llamémoslo que cuadros, estos son cuadros, ojo, voy a explicar este primero que dice sin formato. Ya más adelante explico el del formato. Bueno, expliquémoslo de una vez. Texto enriquecido y con formato. Lo único que tiene diferencia el texto enriquecido es que, ojo, en el texto, en este texto,
cuando yo lo selecciono, entonces yo le digo aquí, escriba su nombre. Ojo con la diferencia, escriba su nombre. Cuando yo coloqué el normal, ¿sí o no? Yo coloqué este está, el sin formato. Entonces yo escribo la serie de palabras, pero no puedo digitar sino una secuencia directa con espacios, ¿sí? Y el otro, el que tenemos acá, que es el enriquecido, el otro que es el enriquecido, ay, espere, listo, vamos a hacerlo acá, aparte. Este que es el enriquecido es el que vamos a necesitar nosotros aquí abajo, porque resulta y sucede que nosotros tenemos varios elementos. Entonces, como es enriquecido, miren la diferencia en el enriquecido, ¿sí? Entonces, danos las observaciones. ¿Listo? Entonces, es enriquecido. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener de diferencia? Entonces, cuando nosotros estemos ahí en esa selección, entonces démonos cuenta que aquí en este, yo tengo que escribir el nombre, ¿cierto? Me dice escribe el nombre. Y yo, si doy Enter, apa, cuando estoy en el, perdón, cuando estoy en ese campo, no me va a permitir darle el Enter. Miren, yo puedo escribir, pero no me permite dar el Enter. Yo estoy tecleando el Enter, no me lo permite, porque es un documento lineal, ¿sí? Pero a diferencia en este, que es el enriquecido, sí voy a tener la opción de dar el Enter, ¿vale? Lo que me pasó en el anterior fue que me borró el cuadro de texto. Entonces, mire, yo cuando estoy en el cuadro de texto puedo escribir, pero no puedo dar enter. Entonces, me sirve, por ejemplo, para cuando yo voy a colocar el nombre, porque sé que el nombre lo voy a colocar directo, no voy a necesitar dar enter. En cambio, en las observaciones, sí es necesario yo colocar enter porque puedo tener varias observaciones, ¿cierto? Entonces puedo tener aquí las observaciones, dar enter, poner otras, dar enter y poner otras, y dar enter y poner diferentes observaciones. ¿Sí? Aquí, en estos cuadros, voy a utilizar el cuadro sin formato para que me escriba solo el nombre. ¿Vale? Listo. Entonces, modo diseño. Ah, perdón. Listo. Entonces, aquí vamos entonces, vamos a suprimir y entonces escriba su nombre. Listo. Entonces, en el de apellido, pues, ¿cuál vamos a utilizar? Es lo mismo, un cuadro de ahí. Entonces, le damos modo diseño. Entonces, le damos, listo. En la edad. Entonces, obviamente, nosotros aquí tenemos algunos de esto, en la edad. Entonces, nada, pues, vamos a utilizar el mismo normal. Eh, listo, listo. Y va la Vale. Entonces, ahí utilizamos sencillamente los de formato contenido. Recuerden que el enriquecido me permite dar enter, el normal, el formato sin formato, solo texto. ¿Vale? Ahí nosotros ya tenemos eso y ya lo estamos mirando y estamos comparando. Entonces tenemos ya algo parecido acá. ¿Listo? Vale. Entonces, nosotros vamos a tener en el siguiente, que es el de género, ya vamos a tener una lista. Ojo, lo estoy mirando en formato de diseño, le voy a quitar el diseño. Entonces, escriba su nombre, escriba su edad, que cuando nosotros le demos clic, entonces ahí lo que vamos a hacer es escribir el nombre, borrar a E, listo. Ahora en el género. Resulta y sucede que en el género, vamos otra vez a modo de edición, y en el género, yo lo que le voy a decir en el género es que yo tengo diferentes opciones. Entonces, ojo, tengo un cuadro combinado o tengo una lista de despliegue. Entonces vamos a utilizar este que dice contenido de lista de despliegue.
Vamos a utilizar ese elemento que me va a permitir tener diferentes opciones en una lista desplegable. Le voy a dar clic ahí y tengo ese elemento desplegable, ¿sí? Tengo el elemento desplegable y él me dice, elige un elemento, ¿vale? Por ahora no lo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho. Vamos a ir a las propiedades de la tabla, a las propiedades. Y nosotros tenemos en las propiedades los diferentes elementos. Entonces tengo el título, pues el que le voy a colocar, y aquí vamos a agregar los géneros. Entonces tenemos una lista donde vamos a agregar elementos. Entonces en el género, entonces, un masculino, perdón, vamos a dar a agregar, pues, nombre para mostrar. Valor ya lo está determinando, pero si lo vamos a tomar, ojo, si quieren en mayúscula o en minúscula, perdónenme. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a agregar otro, que sea el de femenino. Vamos a, yo sé que hay más, entonces va para esto, entonces otros. Yo sé que nosotros tenemos diferentes y esto, vamos a ver, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, pues acá elige el género. Pues listo. Vamos a nuevamente a quitarlo de modo diseño. Y entonces, mire, yo lo tengo ahí. Cuando le doy clic, entonces me aparece la pestaña de despliegue como en el de la fecha y me va a aparecer la lista de los elementos que yo tengo. Masculino, femenino y otros. Entonces puedo darle masculino. Y no tengo necesidad de digitar, sino me apareció la unidad de despliegue. En el que nosotros teníamos, pues ahí hay más, ¿no? Femenino, masculino, bisexual, transgénero, otros. En fin. De pronto uno puede colocar una pestañita para colocar algunos de los elementos. Si uno coloca, ¿listo? Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí los diferentes elementos. Entonces, teléfono de contacto. Entonces, lo mismo, vamos a colocar uno de selección. Entonces, contacto. Entonces, sigamos con escriba. Mayúscula. Listo. Entonces, miren cómo va jugando uno con el modo diseño y el modo normal. Listo. Hay una corrección. Podemos corregirla. Entonces vamos teniendo, y vamos, eso es lo que es, así es como nosotros lo vamos a tener para cuando ustedes van a hacer, cuando se va a hacer una ficha. Listo. Entonces, por ahora, súper. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí ha quedado claro? ¿Se ha quedado claro? Súper. Súper. Mire que está súper sencillo. Mire que no nos hemos Sí, demorado y señor. está súper. Listo, súper. Listo. Profe, Entonces, una pregunta del, dime, una dime, pregunta, dime. ¿el del teléfono lo hizo con el modo normal o? Sí, yo lo hice con el modo normal. En ese que nos indicaba, perdóname, acuérdame que en ese nos indicaba que era que teníamos que tener ¿qué? El del teléfono, profe. Sí, por ¿Usted eso, lo del hizo teléfono. con el control de texto sin formato o con cuál lo hizo, profe? Ah, sí, con el de texto sin formato. Ah, listo, profe, gracias. Sí, recordemos que lo hacemos sin formato ¿para qué? De pronto para que la persona cuando vaya a escribir no me vaya a dar enter y me vaya a modificar el cuadro. Porque si me da enter, me modifica. ¿Sí me explico? Si yo escribo acá el nombre y empiezo a dar enter, miren, no me lo modifica, solo escribe. Uno va a saber que el nombre de la persona va a estar ahí nomás. ¿Vale? A diferencia del de observaciones. Sí, lo hice con el normal. Lo hice con el normal para que no me vaya a modificar, porque si no la gente de pronto se le va al enter y lo modifica. Bueno, entonces aquí en el grupo sanguíneo, como lo vemos en el otro ejercicio, en el grupo sanguíneo nosotros tenemos diferentes opciones, que es A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. Tenemos los diferentes grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, vemos que nosotros vamos a tener que colocar unos botones. Entonces,
Cuando nosotros vamos a colocar unos elementos que son botones, entonces aquí hay unos elementos que se llaman formatos heredados, o formatos de control, o botones de control, ¿sí? Y tenemos, muchos le llaman option button. Entonces acá, botón de opciones, ¿sí? Aquí es el otro que nosotros tenemos, el de casilla, que es el... En nosotros, en este ejercicio, vamos a utilizar el option button, o sea, el botón de opciones. En el de botón de opciones, nosotros vamos a seleccionar las opciones. Entonces, aquí sencillamente yo cuando le doy clic en botón de opciones, él como está ubicado ahí me va a colocar opción botón. ¿Listo? Entonces, acordemos que nosotros podemos jugar con modo diseño y modo normal. Entonces, en modo diseño, pues yo puedo modificar el tamaño y aquí en propiedades, puedo modificar las diferentes propiedades. Ojo con esto porque nos va a servir harto, ¿no? Esto nos va a servir hartísimo para nosotros colocar. Aquí tenemos el nombre, tenemos la canción y tenemos algunos elementos. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener esos diferentes elementos que van a ir dirigidos directamente a una matriz de Visual Basic. ¿Listo? Entonces, nosotros en esas opciones cuando tenemos esas diferentes opciones, ay, hijo de madre, ¿listo? Me puse a pensar en otra cosa. Entonces, aquí el nombre positivo. Ah, perdón, ahí no lo puedo cambiar. Ah, perdón, es acá. Es A positivo. ¿Listo? Ahí cambió. En caption. A positivo. ¿Sí vieron? Entonces yo le puedo cambiar el tamaño. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer yo? Como son varias opciones, puedo coger esta selección y copiarlo. Control C y luego ubicarme en la siguiente y control B, control B, control B, control B, control B. ¿Cierto? Y en cada una de las opciones, entonces, cambiarle el elemento. Entonces, lo podemos hacer por acá, que era positivo a negativo. Miren, cuando él me deja el cuadrito, entonces aquí era B positivo, ¿no? B positivo. Aquí lo estoy haciendo por este formato para que ustedes pues entiendan todos estos elementos que tienen acá. Ah, perdón. B negativo. Y aquí creo que es O positivo y O negativo. Negativo. ¿Qué pasa ahí con los formatos? Entonces aquí yo ya puedo jugar con los diferentes formatos y no sé, colocarlos, centrarlos, darles espacio. Aquí puedo darle más espacio acá, ubicarme cada uno de ellos y darle más espacio. Nada. ¿Qué pasa con estas opciones? Ya tengo las opciones, tengo las diferentes opciones y quiere decir que cuando ahí estoy en modo diseño, le quito el modo diseño, entonces cuando seleccione alguna, selecciona la A positiva y selecciona la B. Selecciona la O positiva y tengo alguna de esas. No puedo tener varias porque tengo una opción de botón. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio me queda la opción, el opción botón. O la botón, o la opción de botón. ¿Vale? Yo sé que por ahí en algún momento va a salir una pregunta más adelante aquí, pero la voy a solucionar más adelante. Ahora, me sale que marque con una X los problemas de salud que padecen o has padecido alguna vez. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a utilizar es el de el chulito. Entonces, vamos a utilizar el del chulito. ¿Listo? Y vamos a modo edición. Ay,
Perdón. Bueno, listo. Entonces, voy a ir acá al botón de control y le voy a dar el botón de control y tengo mi elemento de check. ¿Listo? Ojo que porque nosotros también tenemos todos esos formatos del tamaño, de que si que lo coloquemos atrás, de que lo coloquemos en alguna parte. ¿Listo? Vamos a darle entonces a cambiar, entonces vamos a colocarle las propiedades y aquí en el campo. Recordemos cuáles eran las listas, entonces presión arterial. Vamos a colocar algunas. Entonces, presión arterial. Ojo, aquí por ejemplo lo que nosotros vamos a hacer es que la vamos a colocar una debajo de la otra. Entonces le vamos a insertar un checkpoint acá y vamos a colocar el nombre acá. Entonces en la otra es diabetes. Entonces, mayúscula, diabetes. ¿Listo? Me ubico acá afuera. Enter. Y coloco otra. Aquí lo importante, lo interesante de esta. Ay. Ay, me copió el mismo. Epa. M. Mm, ah, listo. Entonces aquí tenemos el checkpoint, propiedades. Listo. Vamos a hacerlo por este lado. Bueno, ahí listo. Lo que pasa, lo que tenemos acá es que lo tenemos en modo diseño, listo. Lo que podemos acá es seleccionar varios. Tenemos la selección de varios, ¿listo? Aquí tiene la X, pero aquí la selección es la selección de varios. Recordemos que aquí esto no nos va a afectar lo que estamos haciendo con diabetes y vamos a seleccionar los diferentes elementos. ¿Listo? Podemos seleccionar varios porque son varias enfermedades en el grupo sanguíneo si solo podemos seleccionar alguna de ellas. ¿Listo? Perdóneme, hay que me distrae. Entonces, padece de alguna alergia. Entonces, en padece de alguna alergia, lo que yo voy a colocar es un botón de opciones. ¿Listo? Un botón de opciones. Entonces, yo le voy a colocar aquí que tengo el botón de opciones. Vamos a ir a las propiedades. Y entonces yo le voy a colocar acá que sí. Le voy a colocar en mayúsculas sí. ¿Listo? Pero yo quiero aquí detenerme un momentico en la explicación, porque yo le coloqué sí, y aquí me voy a detener en la explicación. Quiere decir que yo aquí, si yo lo tengo en modo no diseño, ojo, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le dé clic en sí, ustedes se dan cuenta que deja de seleccionar el grupo sanguíneo, porque él está colocando los botones de opción o la opción botón, teniendo en cuenta también este elemento. Porque hemos colocado los option button de este elemento. Entonces, si se dan cuenta que cuando yo doy clic, él me selecciona también este botón y me elimina. En muchas de las publicaciones nos dejan así como sencillos y como que ¿qué lo vamos a hacer? Entonces, vamos a ir al de modo diseño, vamos a ir a las propiedades y ojo porque en las propiedades
Esta así. En modo edición. Y estamos en las propiedades. Y ojo, porque en las propiedades, pues acá hay una serie de elementos que pues que tocaría explicarlos, que si es verdadero, que si que cuando se marque, que es cierto. Hay un elemento que se llama group name. O sea que yo puedo seleccionar esos botones de selección o opción button teniendo en cuenta diferentes grupos, que es lo que nosotros queremos hacer, porque esto no queremos que el grupo sanguíneo afecte a las alergias. Entonces, en este grupo de nombre, para que no me la afecte, en el grupo de nombre lo voy a cambiar y le voy a colocar alergia. Alergia. ¿Listo? Voy a escribir alergia para saber que ese botón corresponde a un grupo que es alergia. Cosa de que cuando yo no estoy en modo selección, estos botones acá lo esto, y cuando yo oprima acá, no me afecten los botones porque esto es un grupo y esto va a ser otro. Quiere decir que cuando yo voy a seleccionar el siguiente, que es la opción botón 3, voy a colocar sus propiedades. Entonces, recordemos que el que colocar acá es alergia. Y aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar no. Enter. Listo. Entonces, puedo modificar y lógicamente aquí en este sí, cuando lo tengo en modo diseño, tengo sí o no. Entonces tengo o sí o no. Y solo me va a afectar. Y no me va a variar con lo que yo tengo acá. ¿Sí se dan cuenta de lo interesante? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahí es el grupo en ese ejercicio, en esa propiedad, el grupo. ¡Apa! Bueno, aquí tiene muchos más valores de los que nosotros podemos configurar. ¿Listo? Que es el grupo del nombre alergia para poderlos nosotros diferenciar de otros elementos. Entonces, en muchos ejercicios nosotros teníamos acá, pero nos varía. ¿Vale? Listo. Y aquí, obviamente, en parentesco, pues en padezco, sí. Entonces, aquí uno debe colocar, ojo, acá sí vamos a colocar un texto enriquecido, donde vamos a colocar, y su respuesta, si su respuesta bueno, sí, indique la alergia. Entonces colocamos ese elemento. Tenemos ese elemento y listo. Entonces recordemos que quitamos de modo diseño y tenemos los diferentes elementos y hemos obtenido nosotros nuestro formulario. Perdónenme, no coloqué más valores, pues obviamente es cuestión de repetir y tenemos aquí los diferentes cuáles, y entonces acá en cuáles colocamos un cuadro de texto, sí y no. Sí y no, separado del que tenemos allá, las observaciones, indique cuáles son las observaciones y tenemos. Entonces, ¿vale? No sé, esa es la primera esencia de lo que nosotros tenemos en ese formulario. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí lo hicimos así rápido, que lo modificamos y colocamos valores y modo de diseño y quitamos todos esos elementos. Listo, entonces aquí eliminamos ese control, listo. Si tienen que colocar los siguientes para que no se vean. Listo. Entonces le quitamos el modo de edición y ya tenemos los elementos y lo tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ahora lo más importante es que no nos pase lo que yo estoy acá, que ¿cómo se llama esto? Siempre se me olvida, el formulario. Ya hice el formulario. Entonces, ahora lo que necesito es que las personas en el formulario colocarle una restricción a ese formulario. Entonces, nosotros tenemos este elemento que dice restricción que limita en qué medida puedo editar o formatear documentos de este tipo. Entonces, yo le voy a dar editar. Las diferentes formas de editar, puedo ponerlo un poco más grande si lo quieren leer mejor. Entonces, tengo las diferentes restricciones. Limitar el formato a una selección de estilo, permitir solo este estilo de edición en el documento y desea cambiar la configuración y poder desactivar más adelante. ¿Listo? Entonces yo tengo las diferentes formas de hacer restricciones. ¿Sí?
Entonces, sin cambio, solo lectura, pues obviamente no nos va a permitir. Aplicar esta configuración podrá desactivar. Entonces, limitar el formato de selección. Entonces yo le digo sí aplicar. Entonces, ¿cuál de las dos? Ojo, si es solo lectura no me va a permitir hacer nada. Entonces, si yo le doy sí aplicar, entonces me dice que una contraseña. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y le confirmo. 1, 2, 3, 4. Con una contraseña. Yo le doy a aceptar. Entonces quiere decir que cuando yo estoy en este elemento, ¿cierto? Cuando yo estoy en este elemento, yo lo único que puedo hacer es editar lo que tengo ahí. No puedo crear algún botón, no puedo modificar algún botón, sino lo único que puedo hacer es modificar y hacer la selección. Entonces tengo esa restricción. Si en algún momento yo deseo volver otra vez a agregar suspender protección, tengo que dar la contraseña. 1, 2, 3, 4. Y me va a permitir. ¿Listo? Entonces, esto nos permite que cuando nosotros enviemos un documento, tengamos un archivo, pues las personas que están editando, no lo, que están editando, que están colocando la información, no la modifiquen. Cuando ustedes tienen cuando tienen la restricción, pueden suspender la restricción. Ojo, permitir solo lectura, pues obviamente en permitir solo lectura, pues nosotros vamos a hacer que solo la persona lea, no vamos a modificar. Entonces acá sí necesitamos que la persona modifique los campos para su. Entonces ya le ponemos la restricción, ponemos el ejercicio y podemos enviar el formulario. Y tenemos un formulario que cuando lo vamos a abrir o lo vamos a editar, pues la persona, ay, perdón. Entonces, ojo, 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 porque aquí me va a pedir que por favor coloque, habilite con macros. Entonces vamos a habilitar las macros. ¿Por qué habilitar las macros? Porque colocamos unos botones. Entonces, aquí yo coloco frente para el formato mañana y cuando yo ya tengo este formato guardado, eso es lo que ustedes necesito que me envíen. Entonces, cerramos y ustedes tienen ahí el formato que ustedes pueden editar y enviar. Entonces aquí lo tenemos, entonces yo lo tengo acá en documento. Ah, no, está en descarga. Entonces el de formato mañana, que es el documento que yo acabo de hacer. Y habilitar. Ojo, porque como este está sin restricciones, yo lo puedo modificar. Entonces puedo colocarle valores. Sí, miren, puedo. Vale, listo, miren. Ahí está protegido. Entonces yo lo único que puedo hacer es modificar. Aquí, cambiar la fecha, escribir el nombre. Recuerde que como esto no tiene el enter. En cambio, en los que tengo aquí habilitados, pues sí puedo enter y colocar varias. Y en observaciones, pues, ojo porque como yo coloqué esas palabritas ahí quedaron, ¿cierto? Sí o no. Presión arterial, puedo seleccionar varias. Y recordemos que el grupo sanguíneo no me afecta al esto porque lo hice en diferentes grupos. Y en el género, pues tengo los diferentes géneros. ¿Vale? Y en la fecha tenemos los botones de fecha. ¿Listo? Eso es sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer en la formación. Ya ahí de ustedes va a hacer y practicar y hacer más prácticas y hacer más ejercicios. Vale. Entonces en este momento yo les pregunto. Ya. Súper. Eso es lo que me tienen ustedes que enviar. Ese es el módulo que ustedes tienen que enviar. A veces les pido la recomendación que me coloquen por ahí bueno, si quieren colocar, pero no importa. El de seguridad, pero no importa. Pronto casi siempre es 1, 2, 3, 4 para ver yo el contenido, ver el formato. ¿Listo? Entonces, nada, preguntarles, ¿qué pregunta tienen hasta el momento y cómo les pareció? Miren, precisamente nos quedan aquí los 20 minuticos de preguntas, de reacciones, de qué necesitan. Si no es el caso, pues nada, ustedes dirán, ¿qué pregunta tienen? Profe, en lo del botón, ¿no puedo editarlo para ponerlo en los grupos sanguíneos? El botón, prácticamente, pero el botón, ¿listo? Cuando yo tengo los botones del grupo sanguíneo,
Cuando voy a agregar, recordemos que estamos en modo edición y usted le puede dar clic en las propiedades. Y otra vez en las propiedades y cambiar aquí donde dice Caption. Caption. Donde dice Caption puede cambiar el tipo o el texto que ustedes quieren que contenga. Cuando lo tenemos en modo diseño. O bueno, esa la hice de la forma así como difícil. De pronto ustedes sí, gracias por la pregunta, ustedes lo que van a poder hacer es aquí, clic derecho, y en objeto le van a decir modificar. Y den en cuenta que usted en modificar van a poder cambiar directamente ahí no en el caption, sino en el de modificar. Por ejemplo, ahí le coloqué lo positivo. Entonces acá, propiedades, objeto, modificar, y colocan, por ejemplo, el O pero en mayúscula. Sí, lo mismo la A. Profe, Entonces, pero no está compartiendo. ¡ay, qué pena! Gracias. Ay, Dios mío. ¿Ven? Pensé que ya había compartido. Gracias. Listo. Entonces, cuando nosotros nos aplicamos, voy a hacer la de la A. Entonces, vamos a dar, seleccionarla, clic derecho, en objeto, modificar. Y ahí tenemos ya, ahí nos aparece un cuadrito donde yo puedo suprimir y colocarle A. Entonces, voy a la siguiente, doy clic en objeto, modificar y le doy A. Aquí, objeto, modificar y en mayúscula, B. ¿Sí? Entonces, así lo puede. Cuando ustedes tienen si crearon un botón, entonces él le saca el botón, opción botón, clic derecho, objeto, modificar y colocan en este. Otro, no sé, otro. Enter. Entonces le voy a dar quitar el modo y, mire. Como no le coloqué ninguna restricción a este botón, módulo, como no le coloqué ningún grupo, entonces él lo asume que estamos trabajando del grupo normal. Si yo le coloco acá, como en este, que tiene restricción, que la restricción es alergia, miren, alergia, acá, entonces lo toma para ellos. ¿Listo? Si no le coloco nada, pues lo asume como en el de arriba, ¿vale? Qué pena no estaba compartiendo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Solucionada? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, bueno, voy a detener la grabación